Hola muchachos, buenas noches, buenas tardes. Aló, 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 ¿me escuchan ahí? Aló, 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 aló. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Listo. Eh, ok, creo que son así. Me estoy colocando mal. Listo. Bueno, muchachos, para iniciar, dudas, inquietudes que tengan del eje de la semana número, bueno, el eje número 3. ¿Presentan alguna duda? Profe, yo en cuanto a la rúbrica, es No. que el trabajo que debemos presentar es un Word y por allá en el último punto de la rúbrica dice que el video está bien hecho, que no sé qué, y pues Ah, no tenemos que hacer ningún video. Para muy saber bien. qué punto es ese. No, 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 no. Bueno, lo que pasa es que en esta nueva nos ponen, pero pues no, lo que pasa es que si les dejo el video, mejor dicho, se me van a volver un poquito chocolocos. El video normalmente que se maneja es el tema de cómo sustentando el trabajo. Pero, espérenme, aquí hacemos una modificación de una vez ya que me acordaste. Quitemos acá. Quitemos el video, solamente dejémoslo. Listo, al espacio de tareas. Listo, el video no lo vamos a manejar porque, mejor dicho, con la actividad y todo el trabajo, sé que se me les va a poner un poquito complejo. Por esta vez quitemos el video para que no se les ponga tan complejo el trabajo, ¿les parece? Sí, porque yo ya estoy preocupada. Sí, sí, no, no, no. Aquí espérenme, hago de una vez la tareita y lo quito porque si no, después qué día dije que lo iba a quitar y se me ha olvidado. Espérenme acá, lo quitamos de una vez para que no aparezca en la actividad esa partecita en los tres grupos que tengo de proyecto de investigación. Listo. Aparte de esa, ¿tienen alguna otra duda? ¿Alguna de pronto información que no tengan clara? Listo. Ya quedó actualizado, le quité la partecita del video. ¿Listo? Bueno, aparte de Amy, muchachos, hoy no los escucho. ¿Dudas, inquietudes que tengan? Listo. Como veo que no hay dudas, voy a compartirles. Yo traigo una presentación que no es tan extensa. Normalmente casi siempre aquí tengo dudas e inquietudes, pero pues cuando no hay, de pronto lo que siempre les he dicho, digamos que los Open Class, la idea es, o los encuentros sincrónicos, la idea es que sean más de despejar dudas e inquietudes. Entonces aquí traigo dos videitos que les voy a compartir y les traigo una presentación chiquis que son como 10, 11 diapositivas, como con un poco de la temática final. Importante. Recordarles, ya esta semana se cierra el eje 3, que es el próximo lunes, cuando ustedes deben presentar su actividad del eje 3 para que lo tengan súper presente, que es la próxima semana. El día, ya les confirmo acá,
el día 19 de mayo, que es el próximo lunes que viene, 19 de mayo. ¿Listo? Recuerden, la actividad nuevamente es una actividad de trabajo grupal. La deben de cargar pues el grupo o de manera individual. Yo siempre les recomiendo cargarla de manera individual para que no haya ningún inconveniente y pues que cumpla con todo lo que pide tanto la actividad. Digamos que esa última actividad escrita debe traer el eje 1, el eje 2 y el eje 3 y tengan en cuenta el tema de normatividad APA. ¿Listo? El eje 4, muchachos, pues aquí lo que vamos a ver, no vamos a explicar una actividad porque actividad no va a haber para el eje 4, tenganlo presente. Entonces, no vamos a explicar actividad, sino yo que hago normalmente en las dos últimas clases, les hablo sobre alguna presentación o dudas, inquietudes que lleguen a tener sobre los recursos. Principalmente, muchachos, yo siempre les digo, el examen no es sobre lo que yo les traiga de presentación en el eje 4. La presentación, si la traigo, es un tema de resumen, o sea, es un resumen que yo manejo, más no es que en la presentación que el profe haga, ahí me van a salir las 5 o 10 preguntas que estén planteadas. No. Importante, muchachos, que ustedes lean los referentes de pensamiento del eje 4 para que respondan su examen. Es como el tips que les doy, porque si no leen el referente de pensamiento, ténganlo por seguro que no me les va a ir bien en la, digamos que la actividad que es un examen del eje 4. Entonces, siempre les hago como esa claridad porque a veces me ha pasado, de pronto en grupos anteriores, normalmente el estudiante ve que les hablo de algo y automáticamente considera que de ahí es que ya les estoy dando la, digamos que las respuestas al examen y no necesariamente. Yo he llegado, digamos que dentro de la temática que traigo, yo creo que si les salen 3, 4 respuestas es mucho. Entonces, importante que ustedes lean los referentes de pensamiento, o sea, el eje 4, más que lo que el profesor les diga o no les diga en el encuentro, porque recuerden que el encuentro es más dudas e inquietudes, es el tema de leer los recursos que tienen en el aula. ¿Listo? ¿Ahí claro, muchachos? Sí, señor, muy claro, profe. Gracias. ¿Listo? Es más, yo siempre les doy esa recomendación para que porfa lo tengan súper presente, para que de pronto no se me, digamos que se me validen hacia ese temita y puedan hasta un ejemplo, si leen el eje 4, pueden ir respondiendo, digamos que el examen, apenas no lo habiliten, ¿no? Porque recuerden que este se habilita el 19, o sea, esta semana no lo tendrían habilitado. Apenas lo habiliten, lo puedan empezar a responder y termina, o bueno, los que lo respondan, ya está ahí, digamos, lo que terminó la asignatura, porque pues ya contestaron su prueba de objetivo, que es el eje 4. ¿Listo? Importante, esas preguntitas nosotros no las cargamos para que ustedes lo tengan presente. En algunos casos he llegado a evidenciar preguntas de las lecturas del referente de referente de pensamiento del eje 4 y en algunas preguntitas me les pueden salir del eje 3, eje 2 y eje 1. Entonces, vuelvan y peguenle una leída a los 3 referentes anteriores de pensamiento para que tengan la información completa o tengan de pronto, a ustedes les deja imprimir, ténganlo a la mano, por si de pronto, pues digamos que como es una información que aunque yo no digo que es tan extensa, yo diría que vienen a ser más o menos como unas 80 páginas en total entre los 4 ejes, ténganlo a la mano por si me les llegan a salir preguntas de los 3 ejes anteriores. Listo, que es lo que he llegado cuando me deja ver, es lo que he llegado a ver, que por allá 1, 2, 3 preguntas les pueden salir del eje, de los 3 ejes anteriores. ¿Listo? Pero como son varias preguntas, posiblemente, yo siempre les pongo un ejemplo, posiblemente a Isabel le salgan solo del eje 4. A Amy le salgan ejemplo por allá del eje 4 y le salgan una que otra pregunta del eje 1, eje 2, eje 3. Entonces, importante que de pronto no se me vayan, si ejemplo, Isabel y Amy son amigas, de pronto como que Isabel diga a Amy, ay no, a mí no me salió el eje 1, 2, 3 lo que el profesor dijo. Y Amy se me siente a responder el examen y ¡pum! Por allá el eje 1 y 2 y 3. Entonces es importante que no se me vayan a confiar, sino péguenle la leída a los 4 referentes. ¿Vale, muchachos? ¿Claro ahí? Sí, profe.
Listo. Es como los tips que les doy. ¿Por qué, muchachos? Porque este es digamos que el examen que tenemos ya final. Entonces es más como para que ustedes lo tengan claro y puedan empezar a resolverlo. Y de pronto, ¿por qué? Porque estas casi, de las que yo he llegado a dictar, es casi la única en donde tenemos examen al final. No sé si en las otras que de pronto estén viendo tienen también examen o trabajo escrito. En las otras asignaturas que estén viendo, ¿tienen examen o también trabajo escrito? Profe, la última actividad de negocios es individual. Yo creo que es un examen. Ah, bueno, listo. Miren, entonces las están acomodando todas para que sean de pronto examen. Porque digamos que es de las que yo he llegado a impartir, normalmente todas los 4 ejes son actividades escritas. Entonces validen y pues un ejemplo, le hacen los referentes de las que tienen examen, salgan la otra semana, es un tips que les doy, salgan la otra semana de esos exámenes con los referentes y ya ahí sí se ponen, mejor dicho, dedicados a hacer los que tengan que hacer trabajo y así pues, digamos que salen de la temática, listo para que de pronto lo tengan ahí súper presente. Entonces acá, perdón, aquí, acá. Voy a empezar con un video, luego pasamos con mi presentación que no es tan extensa. Entonces, aquí yo les voy a mostrar estos 2 videos. Que uno, uy, no mentiras, este está muy extenso y no creo que alcancemos. Si algo les comparto ahorita el enlace. Espérenme, hago primero este y posteriormente si alcanzamos y si no les comparto el enlace para que lo lleguen a ver. Aquí nos van a hablar mucho del tema de, pues, a la hora de hacer una investigación cuantitativa y cualitativa. ¿Por qué les vuelvo y les hablo de lo mismo? Porque recuerden que para este eje, ustedes tienen que realizar su análisis basado en lo que ustedes escogieron, si era investigación cuantitativa o investigación cualitativa. Entonces, es importante que ustedes tengan claro y súper claro las dos y el mixto, que son las dos, para la hora de analizar y sacar los datos de esa investigación. ¿Listo? Entonces, permítanme. ¿Escuchan el video de lo que alcancé a ponerles? Profe, yo no escucho, profe. Espérenme, a ver, dejar de compartir, otra vez acá. Listo, me confirman solamente si no escuchan. Si no escuchan, me dicen, profe, no escucho. ¿Listo? Porfa, si escuchan, dejemos que el video vaya, digamos, lo que vaya pasando, ¿vale? ¿Tienes que elegir si tu proyecto es cuantitativo o cualitativo? ¿No sabes las diferencias entre investigación cuantitativa y cualitativa? Bueno, en este video hablaremos de las principales diferencias entre investigación cuantitativa y cualitativa y te mostraré ejemplos para que puedas decidir cuál es mejor para tu proyecto. Así que, ¿habías pensado en la investigación cuantitativa y cualitativa? Recuerda que este video forma parte del curso Metodología Básica y No Tan Básica. Para ver el curso completo, da clic al vínculo en la descripción del video. De igual manera, ahí vienen otros cursos en línea y en vivo acerca de metodología y estadística desde cero, cómo hacer una tesis paso a paso e incluso de psicología en general. Una cosa que siempre me gusta mencionar es que tanto la perspectiva cuantitativa como la cualitativa tienen su complejidad, sus ventajas y sus desventajas, y ninguna es superior a la otra. Y aunque difieren en muchas cosas, ambas buscan observar fenómenos, entenderlos, hacer suposiciones y ponerlas a prueba usando distintos análisis. Y los resultados de ambas perspectivas suelen incrementar el conocimiento de un fenómeno y o resolver problemas específicos. Vale, vamos a empezar con la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa es una perspectiva, un método en la investigación que se enfoca en medir variables usando un sistema numérico, para después analizar estas medidas usando una variedad de modelos estadísticos y reportando relaciones y asociaciones entre estas variables. Las
Las variables de la investigación cuantitativa regularmente se miden utilizando instrumentos de medición, los cuales asignan números a los fenómenos de acuerdo a ciertas reglas, y estas medidas serán analizadas usando estadística, la mayoría de las veces. Y regularmente la investigación cuantitativa se hace para describir, explicar y predecir algún fenómeno, y esta descripción, explicación y predicción se realiza por medio de hacer preguntas de investigación, hipótesis, investigaciones, experimentos, modelos y teorías, las cuales son puestas a prueba y se buscan generalizar a un grupo más grande. Es decir, la investigación cuantitativa se enfoca en números, en cuantificar y averiguar qué tanto suceden las cosas, qué tanto están relacionadas o qué tanto se diferencian, y básicamente qué significan estas relaciones o qué significan estas diferencias, entre muchas otras cosas. Ahora, para ser más específico, las investigaciones cuantitativas regularmente empiezan con una idea o con una observación. Después se leen libros sobre el tema y artículos que tengan estudios similares, y con base en esa información se establece una pregunta de investigación y las hipótesis. Y usando tanto la información obtenida de los libros y artículos como la pregunta de investigación, se planea el estudio. Por ejemplo, imaginemos que nos interesa saber qué tanto las redes sociales afectan la capacidad de mostrar empatía de las personas. Puede ser que se nos haya ocurrido esta idea porque observamos algo o porque lo platicamos con alguien o por lo que sea. Entonces, lo que se tiene que hacer es revisar qué estudios han hecho antes acerca de este tema o de temas similares. Es decir, nos metemos a revisar en libros, revistas científicas, tesis y otras referencias para tener una mejor idea. Y si no encontramos nada, entonces tenemos que tomar en cuenta temas similares. Por ejemplo, puede ser que no haya estudios directamente de redes sociales, pero sí de televisión o de radio o incluso de internet en general. La finalidad de esta revisión es para saber qué se ha hecho en cuanto al tema que estás investigando. De ahí, lo que se hace con esta revisión de la literatura es escribir un marco teórico. Ahora, una vez que tienes un marco teórico más o menos avanzado, dentro de ese mismo marco teórico se busca algún problema que no se haya solucionado, y con base en dicho problema se hace la pregunta de investigación, las hipótesis, los objetivos y básicamente un diseño de cómo será la investigación y de cómo se analizarán los datos una vez que se obtengan. Y si tienes dudas de cómo escribir el marco teórico, de cómo hacer la pregunta de investigación o incluso de las hipótesis, checa mis videos de esos temas acá y en la descripción del video. Por ejemplo, imaginemos que revisamos muchos libros, artículos y entonces nuestra pregunta de investigación es ¿qué tanto el uso de redes sociales influye en la capacidad de ser empáticos de los jóvenes universitarios de la Ciudad de México? Entonces tendríamos que diseñar una investigación para poder responder esta pregunta, en donde básicamente tendríamos que medir el uso de redes sociales y la empatía de las personas y ver si efectivamente cuando sube el uso de redes sociales la empatía baja o sube. Por ejemplo, para medir el uso de redes sociales podríamos utilizar la información del celular. Por ejemplo, cuántas horas al día pasan las personas en las redes sociales. Y para la empatía podríamos medirla desarrollando un instrumento psicométrico o incluso observando la cantidad de actos de empatía realizados en un mes o en otro periodo de tiempo. Y una vez que tengamos esos resultados, interpretarlos de acuerdo a la teoría en la cual nos basamos. Ahora, el procedimiento de la investigación cuantitativa puede ser modificado para responder casi cualquier pregunta, pero la mayoría de los estudios suelen seguir estos pasos. Ahora pasemos a la investigación cualitativa. La investigación cualitativa produce datos descriptivos no numéricos, como observaciones del comportamiento de una persona o relatos de experiencias personales. La investigación cualitativa suele usarse para examinar cómo los individuos perciben el mundo, para encontrar distintos puntos de vista, y para conseguir los datos se suelen usar un montón de técnicas. Por ejemplo, tenemos las entrevistas a profundidad, los grupos focales, la observación participante, los estudios de caso y el análisis de contenido, entre muchas otras técnicas. La investigación cualitativa regularmente se usa para explorar y entender el significado que los individuos o los grupos le dan a un problema social o humano. El proceso de investigación regularmente involucra realizar preguntas e incluso procedimientos que no estaban originalmente planeados. Los datos típicamente se recolectan en el contexto de los participantes. Los análisis de datos regularmente van del individuo en particular a temas más generales. Y, de igual manera, esta investigación se puede enfocar en el significado individual y le da mucha importancia a reportar la complejidad de la situación. Por lo mismo, la investigación cualitativa suele usarse para comprender fenómenos desde la perspectiva de las personas que los experimentan, incluyendo sus experiencias y el significado que les dan. Por ejemplo, podríamos estudiar cómo las personas con un cociente intelectual muy superior al promedio afrontan los problemas complejos de sus trabajos y ocupaciones. Para este estudio podríamos realizar entrevistas a profundidad a estas personas para averiguar cuáles estrategias utilizan, cómo las utilizan y cuál es su experiencia al resolver estos problemas. Ahora, como no sabemos exactamente qué encontraremos en este tipo de investigaciones, se suele ser más flexible con qué se puede preguntar y se pueden modificar las
preguntas si la persona menciona algún otro tema que también pudiera resultar ser muy relevante. De igual manera, la investigación cualitativa suele ser un poco más liberal con su procedimiento y los pasos a seguir, ya que no siempre se sigue el mismo orden. Por ejemplo, en muchos casos el investigador empieza revisando el fenómeno que le interesa, mientras al mismo tiempo revisa estudios previos. Ahora, si tienes que decidir entre cuál de estas dos perspectivas utilizar, ambos tipos de investigación son muy útiles y pueden servir para estudiar casi cualquier fenómeno que se te ocurra, pero como todo en la vida, cada enfoque tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, la investigación cuantitativa nos da la posibilidad de que los resultados de tu investigación puedan generalizarse a un grupo más grande. Permite que si a alguien le interesa repetir tu estudio pueda hacerlo con cierto grado de facilidad. Permite describir muy específicamente qué tanto sucede en diversas variables, incluyendo comportamientos, e incluso permite que estudios de diversos autores puedan ser comparados. Ahora, en cuanto a la investigación cualitativa, una de sus ventajas es que te permite conocer un fenómeno de manera muy profunda. Te permite entenderlo en su entorno, hacer interpretaciones e incluso conocer experiencias únicas de las personas. Además, toma en cuenta que el investigador es un factor que va a repercutir en cómo se recolectan y analizan los datos, además de que puede ser que un investigador tome en cuenta distintas fuentes de información, como por ejemplo entrevistas, documentos e información audiovisual para estudiar un mismo fenómeno. Y por si queda duda, también es posible tomar partes de ambas perspectivas y hacer un estudio mixto. Y los estudios mixtos suelen estar en un continuo. Por ejemplo, puede ser que un estudio tenga más componentes cuantitativos que cualitativos, o al revés, o usar 50% cuantitativo y 50% cualitativo. Pero bueno, eso dependerá del estudio y es tema para otro video. Pero bueno, espero que te hayan quedado claras la perspectiva cuantitativa y cualitativa. Si tienes cualquier duda, hazla en los... Listo, muchachos. Entonces aquí voy con la presentación que traigo. También acá. Listo. ¿Ven la presentación en pantalla? Sí, señor. Listo. Esta semana tenemos que hacer una tareita de recolectar y analizar la información. ¿Listo? Aquí no vamos a entrar en cómo, digamos, hacer el procesamiento, porque pues eso es una partecita que se supondría, yo siempre les hablo a ustedes, se supondría, porque yo siempre hablo de se supondría, porque pues muchachos, yo no quiero que me lo tomen a mal, pero pues digamos lo que no fui o no tuve la fortuna de llegar a impartirles un ejemplo, una asignatura de estadística, ¿cierto? Que es en donde ustedes aprenden cómo coger información, cómo pasarla, un ejemplo, a un Excel, cómo hacer barras, cómo hacer tortas, cómo hacer, digamos, que esa información, y pues eso lo ven mucho más en Excel. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Que por allá ustedes de lo que aprendieron en estadística lo puedan llegar a poner en práctica para, digamos, lo que recolectamos la información, la organizamos, damos unos resultados que es con el tema de utilización de parte estadística y la vamos a analizar. ¿Listo? Entonces, ¿qué queremos decir mediante la recopilación de datos? La recopilación de datos significa poner su diseño dentro de un sistema de medición en funcionamiento. La recolección de datos implica la recopilación de información a través de la observación, entrevistas, pruebas, encuestas y otros medios, ¿cierto? Grabar de forma apropiada. La manera más fácil de trabajar es de forma organizada. Aquí, ¿a qué nos hace referencia? Miren que tenemos observación, entrevistas, encuestas que también pueden aplicar, o un ejemplo, grabaciones que aplican un ejemplo para la cualitativa, o el tema de encuestas, algunas pruebas que utilizamos para temas cuantitativos, o hasta el mismo grabaciones. ¿A qué hace referencia a grabaciones? Grabaciones es que o yo voy a un evento, normalmente hay algo que se conoce que se utiliza más que todo para el cualitativo, que es la observación. La observación siempre se los pongo con este ejemplo que para algunos de pronto no es como más acorde, pero es como para que ustedes me lo entiendan. Es como si a mí me invitaran por allá, no sé, a una fiesta de 15 y yo voy, en el buen sentido lo digo, voy un ejemplo de chismoso, así le llamo yo. Y voy y empiezo a mirar y, mejor dicho, cómo está la mesa, cómo está la torta, cómo está la decoración, cómo se comportan los papás, cómo se comportan la cumpleañera, cómo se comportan después de unos tragos. Eso es, digamos, que la observación. Ser en el buen sentido le llamo yo, como si fuese uno chismoso. Ir a observar, ¿cierto?
ir a validar el evento que se está llegando a realizar. ¿Listo? Como ustedes se dan cuenta, se llama de cualitativo porque pues no estoy sacando información con números específicos, sino estoy sacando es información amplia. Normalmente la observación, o tenemos dos opciones, o grabamos toda la noche, ¿cierto? Y al último volvemos a ver el video y vamos sacando información, o lo que hacemos es ir anotando como los aspectos más importantes que yo voy viendo dentro del evento que estoy llegando a observar. ¿Listo? Estos son algunos de los elementos que se utilizan para recolectar información. Y dependiendo de cuál, pues va a aplicar para el cualitativo y cuantitativo en este caso. ¿Qué queremos decir al analizar los datos? El análisis de datos implica la examinación de la información que se ha recogido de manera que revele las relaciones, patrones, tendencias, etcétera, que se pueden encontrar dentro de ella. Los datos pueden ser cuantitativos, recogidos como números, o cualitativos, recopilados como información narrativa, discos, revistas, notas, lo que nos hablaba mucho en el video. Recuerden que cualitativo es más extenso. ¿Qué pasa? Que cualitativo, pues un ejemplo, si yo hago una entrevista, que era lo que nos decía el video, si ejemplo yo estoy por aquí haciendo una investigación y le hago una entrevista a Elisa, ¿cierto? Cuando yo le hago la entrevista, empiezo a hacerle preguntas y Elisa me va diciendo, y una de las ventajas es que yo puedo ir ajustando esas preguntas o puedo ir haciendo otros tipos de preguntas como para llegar a la información que quiero llegar a obtener. ¿Listo? Pero es un proceso un poco más extenso. ¿Por qué? Porque pues la persona se me puede extender. Yo le puedo hacer una sola preguntita y con esa preguntita la persona se me puede llegar a demorar 10, 15 minutos hasta un ejemplo contándome algo y pues yo no puedo llegar a cortarle a la persona porque eso sería mala educación. En el cuantitativo yo le hago preguntas con respuestas cerradas, es decir, el verde, amarillo, rojo, azul, nada más. Y la idea es que no me diga por qué el azul no, sino dígame estos 4 colores, ¿cuál les gusta? ¿Listo? Los datos cuantitativos por lo general se analizan sometiéndolo a una o más pantallas gráficas, que es lo que yo les digo que se utiliza en estadística, o las operaciones estadísticas demuestran la importancia de las relaciones entre las variables. ¿Qué queremos decir al analizar datos? Datos por lo general se analizan lógicamente. Muchachos, aquí cuando nos habla de lógicamente, nos dice que mediante la búsqueda de patrones y relaciones relevantes dentro de ellos. Y era lo que yo les decía la semana pasada. Digamos que el análisis de datos no es volver a decir lo que yo estoy viendo en la gráfica, ¿cierto? Que si me dice que 5% mujeres, 10% hombres, no sé, 70% no sabe, no responde, no es volver a escribir que el 70% indica no sabe, no responde, el 5% indica mujeres, el 10%, no es volver a decir porque es que la gráfica ya me está dando esa información. Es analizar para qué me sirven esos datos, para qué me sirven, en qué sentido, qué estoy investigando yo. Yo siempre les pongo el caso del análisis es, si yo estoy creando una empresa y ejemplo es una empresa de, no sé, de prendas de vestir de mujer, ¿cierto? Pues mi público serían las mujeres y lo que un ejemplo, los datos me van a servir a mí para saber posiblemente de qué tipo de tela les gusta, qué color o qué colores son los más top dentro de las personas entrevistadas o a las que les realicé los cuestionarios, qué estilos, ¿cierto? Para qué temporadas. Para eso es lo que yo voy a analizar, o sea, esa información que me está dando, ese resultado mediante gráficas que me está dando, ¿cómo lo puedo utilizar yo en mi investigación? Y eso es lo que se pretende con el análisis de datos. Nos dice, los datos cualitativos pueden ser transformados en datos cuantitativos, por ejemplo, contar el número de veces que un comportamiento se produce en diversas circunstancias, o por clasificar una escala numérica de dimensionales, tales como la importancia, satisfacción o la calidad, por ejemplo, la calidad de la vivienda o calidad de la buena vida de los barrios. Digamos lo que no todo lo cualitativo lo podemos pasar a cuantitativo, sino de lo cualitativo es sacar aquellas, como nos lo dice acá. Ejemplo, la calidad de vida, buena, mala. Ahí podemos empezar a sacar a un dato más cuantitativo, pero podríamos llegar a hacerlo, pero por lo general, con tanta información, no es tan fácil llegar a pasar a un dato cuantitativo.
Una combinación de datos cuantitativos y cualitativos produce un mejor panorama, pero importante que tengan claro que lo hace un poco más extenso el tema de la investigación. ¿Por qué debería recopilar y analizar los datos para su evaluación o su proyecto? Esto puede mostrar si hubo o no algún cambio significativo en las variables dependientes que usted puede influenciar. Esto puede mostrar conexiones en medio entre los diversos factores que pueden tener un efecto sobre los resultados de evaluación, y esto puede implicar o mostrar las razones por las que su trabajo era eficaz o ineficaz. ¿Listo? ¿Por qué debe recopilar y analizar los datos para su evaluación? Bueno, aquí me devuelvo un poquito. Cuando nos habla de variables dependientes, ustedes por allá dentro de las lecturas pudieron encontrado algo que decía variables dependientes e independientes. Las dependientes son las a las cuales yo puedo entrar y modificarlas. Como un ejemplo, podría decir que, ejemplo, la llegada a mi oficina a las 8 de la mañana, yo puedo, digámoslo que influenciar en si llego temprano o no. ¿En qué factor? Si sé, ejemplo, que el transporte no es tan bueno, que posee problemas para que llegue tan rápido, pues, ejemplo, yo puedo modificarlo llegando o saliendo a coger el transporte público mucho más temprano. Entonces, las dependientes son las que yo puedo influir o modificar en ellas. Las independientes son las que definitivamente no puedo llegar a influir. Como un ejemplo, que si necesito llegar a las 8, pero ejemplo, no sé, aquí en donde yo vivo, se desbordó un río y pues, muchachos, nada puedo hacer porque es algo en lo que yo no puedo coger con una escoba y echar el agua para un lado, sino es algo en lo que yo no puedo modificar. Ejemplo, que llueva. Ejemplo, el transporte público. El transporte público no lo puedo modificar porque no soy yo ni el dueño ni quien pueda modificarlo, sino tengo que ajustarme al transporte público para que lo tengamos presente. En el tema de recopilar y análisis de los datos, esto le puede proporcionar evidencia creíble para mostrar los financiadores y la comunidad que el programa pues sea más exitoso, y has descubierto y estás arreglando los elementos que son barreras para el éxito. Esto se puede mostrar para que usted pues esté comprometido acerca de la evaluación y sobre todo cómo pueda llegar a mejorar su trabajo o la investigación. Esto se puede mostrar las obras que están haciendo bien en el campo. Cuando se habla de obras que se están haciendo en el campo es cuando estamos recolectando la información y así allanar el camino para que otros utilicen métodos y enfoques similares como mejores prácticas, que era lo que yo les decía en el trabajo que ustedes van a hacer por allá en una partecita, que ustedes van a hacer en el eje 3, que es recomendaciones. Por aquí les habla de conclusiones y recomendaciones, que es como decirle a futuros investigadores sobre la temática que puede servirles y que no, y pues lo que yo investigué también les puede servir. ¿Cuándo y por quién deben ser recogidos y analizados los datos? La recolección de datos debe comenzar a más tardar cuando comienza el trabajo y continuar durante todo el día. Si usted quiere ver si los cambios son parte de una tendencia a largo plazo, debe recopilar datos durante algún tiempo antes de que empiece el programa, es decir, la investigación. Si usted quiere entender los efectos a largo plazo, debe recopilar datos sobre los participantes durante algún tiempo. Recopilación y análisis de los datos se puede hacer por cualquier persona de los miembros de la comunidad que han sido entrenados. Es decir, ejemplo, yo estoy haciendo una investigación, pero ejemplo, ustedes son digamos que personas que se dediquen a recolectar datos, yo les puedo pagar y ustedes me los recolectan. ¿Listo? Hasta normalmente hay investigaciones que lo que hacen es, mira, necesito recolectar esta encuesta y que me la presenten en gráficas. Eso es lo que hacen muchas empresas. Me la presenta en gráficas y yo la analizo. Hay otros que le dicen, me la presenta en gráficas, me la analiza basado en esto que se quiere. Entonces es dependiendo de la estrategia que uno llegue a utilizar. ¿Cómo se puede recolectar y analizar datos? Implementar un sistema de observación, si usted pues lo tiene planteado. Organizar los datos que usted ha recolectado. Conducir datos gráficos, inspección visual, análisis estadístico y otras operaciones sobre los datos según se proceda. Tomar nota de cualquier resultado significativo o interesante e interpretar los resultados. ¿Cómo seleccionar las preguntas y planear la evaluación? Aquí nos habla mucho que para todos los evaluadores, averiguar todo lo que puedan acerca del contexto, establecer un vínculo de confianza con los administradores del programa, el personal y los participantes,
apuntar a una evaluación participativa y planear la evaluación en colaboración de los interesados. Es importante, muchachos, que cuando yo vaya a hacer, en el caso nuevamente cuantitativo o hasta cualitativo, cuando yo vaya a utilizar una herramienta de recolección de datos, pues tenga claro qué es lo que yo quiero, ¿listo? Porque pues si no tengo claro qué es lo que yo quiero determinar, pues voy a hacer cualquier tipo de pregunta. Por lo menos hay veces, perdón, hay veces pasa que uno en los trabajos de investigación, ejemplo de 10 preguntas, empieza uno a ver, ¿cómo es su nombre? ¿Cuál es su edad? ¿El sexo? ¿En qué ciudad vive? ¿Cierto? Preguntas básicas que al final, si uno entra a identificar, pues no me están sirviendo de mucho. Entonces, esas preguntas son preguntas muy alternas, más de conocimiento y si son necesarias. ¿Listo? Dependiendo de la investigación que yo requiera, pues las puedo llegar a hacer, pero no es que sean obligatorias yo saber qué sexo es, si masculino o femenino, qué edad tiene, cómo es el nombre, cuánto mide, porque hay veces uno ve en investigaciones que se hacen estas preguntas más como por rellenar, ejemplo, 10 preguntas del cuestionario y pues al final no me está dando la información que yo requiero. Entonces es importante tener claro el contexto y tener claro qué es lo que yo quiero investigar para sí mismo hacer las preguntas y qué tipo de preguntas voy a realizar. ¿Cómo seleccionar las preguntas y planear la evaluación? Consideren en su planteamiento todos los elementos de una evaluación, recolección y síntesis de la información, diseñar un sistema de observación, desarrollar y probar un prototipo de intervención, seleccionar un diseño experimental apropiado. Cuando se habla de diseño experimental es cómo voy a ponerlo en práctica. Se habla experimental es porque vamos a incluirnos dentro de esa recolección de datos, recolectar y analizar los datos, reunir e interpretar la información etnográfica, recolectar y usar los datos de archivo, alentar la participación a través de la investigación, afinar la intervención basados en la evaluación y preparar los resultados de la evaluación para su divulgación. Importante también es cuando utilicemos, ejemplo, cuestionarios, eh, preguntas, o así sea un ejemplo, una entrevista, ¿cierto? O sea, que alguien más participe, o sea, alguien diferente a mí participe, importante que la persona sepa qué es lo que se le va a preguntar y para qué se le va a preguntar. Porque es diferente yo preguntarle, ejemplo, por aquí a alguno, a Edwin, decirle, Edwin, cuéntame cómo te sientes en la asignatura. ¿Listo? Él puede contestar cualquier cosa, diferente a que yo le inicialmente le diga como, Edwin, mira, te voy a hacer varias preguntas con el fin de conocer tu percepción en el aprendizaje, o sea, le voy a contar por qué le voy a hacer una, dos, tres, cuatro preguntas. ¿Listo? O sea, ¿qué es lo que yo quiero determinar en lo que él me responda? ¿Listo? Entonces es importante que la persona, antes de contestar, sepa cuál es el fin de ese cuestionario, ejemplo, cuál es el fin de ese cuestionario, qué es lo que se quiere identificar. Porque pues sabiendo la persona me va a contestar lo que, digamos que no es lo que yo quiera, sino a lo que yo le estoy apuntando. Entonces es importante que seamos como muy claros en esa parte y le podamos explicar a la persona cuál es el fin de la investigación que se está realizando. ¿Listo? No sé si haya hasta aquí alguna duda, inquietud. ¿Ninguna? ¿Sí me escuchan? Sí, profe, yo sí te escucho. Listo, hasta aquí alguna duda, pregunta. No, profe, por el momento no. Listo. Vamos a presentar el último video que les tengo acá. Les voy a compartir, permítanme, porque este no lo alcanzamos a visualizar. Les voy a compartir. Ay, perdón. Control C. Este se los voy a dejar para que cuando tengan algún tiempo, los que lo quieran visualizar, ahí se los compartí al chat, lo puedan visualizar. ¿Listo? Pero aquí les voy a compartir, permítanme.
Los métodos de investigación científica se clasifican en dos grandes categorías, los cuantitativos y los cualitativos. Mientras que los primeros se centran en el análisis matemático de fenómenos observables, la investigación cualitativa se basa en el lenguaje y tiene como objetivo la comprensión profunda de sus objetos de estudio. Las diferencias entre la investigación cualitativa y la cuantitativa se dan en muchos aspectos distintos, desde las metas y aplicaciones de los estudios hasta sus propiedades psicométricas. Cada uno de ellos tiene a su vez ventajas y desventajas que lo hacen más apropiado en determinadas circunstancias. En este vídeo, analizaremos las 7 principales diferencias entre la investigación cuantitativa y la cualitativa. Primera diferencia: objeto de estudio. El objeto de estudio de la investigación cuantitativa lo constituyen datos estáticos, a partir de los cuales se extraen conclusiones de tipo probabilístico. En cambio, las investigaciones cualitativas se centran principalmente en procesos, es decir, en aspectos dinámicos, y se focalizan en la experiencia subjetiva de los fenómenos desde la perspectiva de los sujetos de análisis. Segunda diferencia: enfoque del análisis. Puesto que la investigación cualitativa se centra en explorar fenómenos desde la perspectiva de determinados individuos, tiene inevitablemente un carácter subjetivo, si bien esto no tiene por qué implicar una falta de rigor metodológico. Las investigaciones cuantitativas, en cambio, procuran analizar efectos que se puedan medir de forma objetiva. Sin embargo, y a diferencia de lo que se defiende con frecuencia, los métodos cuantitativos no son totalmente objetivos. Dependen notablemente de la acción de los investigadores, que escogen las variables que serán objeto de estudio, llevan a cabo los análisis e interpretan los resultados de estos. Por tanto, hay que tener cuidado, ya que las investigaciones cuantitativas también son susceptibles al error humano. Tercera diferencia: diseño de la investigación. La investigación cuantitativa sigue un diseño estructurado y predeterminado, el cual es diseñado antes de la recolección de los datos. Por otro lado, la investigación cualitativa es abierta, flexible y construida durante el trabajo de campo o realización del estudio. Cuarta diferencia: métodos de recolección. Por la naturaleza misma de cada una de ellas, las investigaciones cuantitativas utilizarán métodos de recolección estructurados e inflexibles, entre los cuales podemos encontrar encuestas, en papel o en formato online, estudios sindicados, cuestionarios, estudios transversales, etc. Por el contrario, las investigaciones cualitativas, al no estar estandarizadas, tienen métodos de recolección flexibles, entre los cuales se incluyen focus groups, entrevistas individuales, observaciones, foros de discusión, etc. Quinta diferencia: perspectiva del investigador en el análisis de los datos. En una investigación cuantitativa se sigue una perspectiva externa, al margen de los datos. Es decir, el investigador no involucra sus antecedentes y experiencias en el análisis. Mantiene distancia de éste. Por el contrario, en una investigación cualitativa se sigue una perspectiva interna, desde los datos. El investigador involucra en el análisis sus propios antecedentes y experiencias, así como la relación que tuvo con los participantes del estudio. Sexta diferencia: utilización final de los datos extraídos. Al ser investigaciones de naturaleza distinta, los resultados extraídos en cada una de ellas se utilizarán en campos de estudio diferentes. Por un lado, los resultados obtenidos en las investigaciones cuantitativas se suelen utilizar en análisis estadísticos, rangos y frecuencias de consumo, porcentajes, predicciones, y en la generación de indicadores de gestión y evaluación. Por otro lado, los resultados obtenidos en las investigaciones cualitativas se suelen utilizar para entender el comportamiento de los clientes, obtener insights sobre productos, identificar nuevas oportunidades de negocio y medir las actividades de marketing. Séptima diferencia: validez y fiabilidad. La fiabilidad y la validez de las investigaciones cuantitativas dependen principalmente de las técnicas y de los instrumentos que se utilicen para medir y elaborar los datos. En el caso de la metodología cualitativa, estas propiedades se relacionan en mayor medida con el rigor y la capacidad de los investigadores, y pueden tener un carácter más subjetivo. A fin de cuentas, los enfoques cualitativos y cuantitativos de la investigación permiten una perspectiva diferente de cada objeto de estudio. Los dos son altamente informativos y no son incompatibles, al contrario, pueden dar muy buenos resultados si se utilizan juntos. Con todo esto nos despedimos por hoy. Si te hemos ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejamos... Listo, muchachos. Ya para terminar, ¿dudas e inquietudes que tengan?
No, profe. Por mi parte, no. Ok, gracias Isabel. Entonces, recordarles, último eje es tema de examen. Entonces, para responder el examen, leer los referentes de pensamiento de la semana 4. O sea, importante que lo lean, ¿vale, muchachos? Si no lo leen, ténganlo por seguro que no me les va a ir tan bien en ese último examen. ¿Listo? Cualquier duda e inquietud, me cuentan. Nos vemos la próxima semana, más para dudas e inquietudes que lleguen a tener. Cualquier cosa que lleguen a necesitar, porque pues digamos que la actividad no es escrita, sino es más un examen, ¿listo? Entonces cualquier cosa, nos vemos. Que tengan una feliz noche. Gracias, profe, igual. Listo, profe. Claro que sí. Muchas gracias, profe. Muy Profe, amable. muchas gracias. Gracias, profe.